riñón derecho esté un poquito más hacia abajo, como se ve en esta imagen. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve saber que este está un poquito más abajo que el otro? Simple. Cuando nosotros tenemos una ecografía renal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una ecografía renal, sale justamente la localización, ¿sí? La localización del riñón derecho y del riñón izquierdo, hacia dónde se encuentran, ¿sí? Y en qué posición están, ¿sí? Por supuesto que esto me da un eje, ¿sí? De posibles alteraciones. ¿Qué quiere decir? Si yo, ese riñón derecho, por darles uno de los varios ejemplos, si ese riñón derecho está muy por debajo de la localización normal que se toma como una normalidad, nos puede estar diciendo de que el hígado está aumentado de tamaño, ¿sí? Y si el hígado aumenta de tamaño, puede que modifique la función renal de ese riñón derecho, ¿sí? Por ende, ¿sí? Quien tiene más posibilidades de producir algún cambio anormal, justamente es este riñón derecho, ¿sí? ¿A qué digo, a qué llamo cambio anormal? ¿Sí? Quiere decir que ese riñón, ¿sí? Al estar un poquito más abajo, al estar un poquito comprimido por el hígado, imagínense si el hígado aumenta de tamaño. Si aumenta de tamaño, lo puede comprimir. Lo que puede provocar, sí, que los niveles de filtración renal, o sea, la formación de orina en ese riñón, sea menor que el riñón izquierdo, que está un poquito más liberado justamente porque no tiene la presencia de ningún otro órgano que lo esté aplastando, digamos, entre comillas, ¿sí? O lo esté ocluyendo. ¿Bien? Básicamente, ¿sí? Ese es el por qué uno está más abajo que el otro, justamente por la presencia, ¿sí? De el hígado en el hipocondrio derecho. ¿Bien? No, como bien les decía al principio, acá lo que vemos en esta diapositiva, y obviamente, y acá, presten mucha atención a esto, pero acá mucha atención, lo que les estoy diciendo que probablemente hay una pregunta de examen acá en esta diapositiva, que justamente son las funciones del aparato urinario, ¿sí? ¿Cuáles son las 4 funciones del aparato urinario normal, ¿sí? En su totalidad, justamente estas que ustedes están viendo y leyendo, ¿sí? Los riñones van a regular el volumen, la composición de la sangre, ayudan a regular la presión arterial, el pH, la glucemia, van a producir 2 hormonas, el calcitriol y la eritropoyetina, y van a excretar desechos en la orina. ¿Bien? Los uréteres transportan la orina de los riñones hacia la vejiga almacena la orina y excreta a través de la uretra, y la uretra expulsa la orina del cuerpo. Son 4 funciones, ¿sí? Que cumplen el aparato urinario en sí, muy general, muy por encima, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y enfoquen su estudio acá. Bien, ahora vamos, ¿sí? Metiéndonos de a poquito, ¿sí? Vamos a hablar, como les dije al principio, de los riñones, que es nuestro órgano estrella de la clase de hoy, ¿sí? Los riñones son 2 órganos pares, ¿sí? ¿Qué quiere decir pares? Que justamente al ser 2, si uno dejara de funcionar, el otro va a funcionar el doble, ¿sí? Va a funcionar por 2, digamos, que va a tener bastante trabajo, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Vemos que el riñón es de color rojizo, ¿sí? Es de color rojizo. Eso lo van a ver, por ahí se puede ver en alguna imagen, pero por ahí tener un riñón en sus manos, digamos, se suele ver ese color rojizo y esa forma de alubia, que no sé lo que es la alubia, no me pregunten qué es la alubia, porque no sé, lo único que sé es que tiene forma de poroto, obviamente como si fuera un poroto, ¿sí? Es la forma que tiene el riñón, no el tamaño, ¿sí? No el tamaño de un poroto, pero sí la forma, ¿sí? Eso lo vamos el año que viene, cuando vayamos a hacer prácticas al Hospital Central, quienes tengan la oportunidad, vamos a ingresar y van a ver cómo es un riñón real, y van a ver el color, van a ver la forma, ¿sí? Por ende, justamente todas estas características por ahí. Profe, Sí.
Una pregunta, perdón si me voy del tema. Dígame, Vamos a ver cuerpos así abiertos, todo lo que es cosas así. ¿a dónde? ¿En prácticas? Sí, no sé si en la carrera o con usted o con cualquier materia vamos a ver todo lo Mirá, que es. de ver cuerpos, no, ¿sí? Si existe la posibilidad de que casualidad hay un cuerpo para ver ahí en el hospital, lo vemos. Pero no está dentro del programa, no está contemplado tampoco, ¿sí? Pero yo suelo hacer una visita a la morgue del hospital y han habido años donde nos hemos encontrado con algunos cuerpos para visualizar, incluso creo que el año pasado, creo, no me acuerdo, bueno, el año anterior fue pandemia, pero teníamos una pierna, ¿sí? Tuvimos un miembro inferior así solo, que lo habían amputado, así que tuvieron los chicos la posibilidad de verlos, por supuesto que no era para nada agradable, así que realmente, pero bueno, básicamente no está dentro del programa. ¿Cómo? Bien. Pero creo que si no lo vemos ahora, profe, igual en algún momento de ejercer la carrera, algo nos vamos a chocar de todo eso, me Sí, parece. totalmente, totalmente. En la carrera se van a cruzar con todo, ¿sí? Con absolutamente todo lo que puedan tener. O sea, todo lo que pueden imaginarse, seguramente quienes trabajen en hospitales públicos, más que todo públicos, por ahí los privados puede ser, pero yo siempre le doy más crédito al público porque es donde ingresan, digamos, lo peor, digamos, para las personas, pero lo Accidente, todas esas cosas Claro, totalmente. Incluso grandes. Ujú. las complicaciones de los pacientes también. O sea, nosotros, por ejemplo, por darle un pequeño ejemplo, que he tenido la experiencia, un abdomen, ¿sí? Que le sacaron todo el peritoneo por una infección, le pusieron una malla, ¿sí? Una malla sintética, o sea, artificial, que se coloca, se hace cuando se operan de hernias, qué sé yo, en este caso necesitaban contener todos los intestinos explotaron, ¿sí? Explotaron y salieron hacia la luz, hacia afuera, se rompieron todos los puntos y tuve en mis manos los intestinos delgados del paciente, con el paciente vivo. Son cosas que van a pasar, Claro, pueden pasar, ¿sí? Eso se ve mucho en cirugía, ¿sí? Recuerden que yo trabajé mucho en cirugía, entonces esas cosas sí se pueden, son complicaciones de los pacientes. ¿Mm? Bien, bueno, ahí estamos, ingresamos a la compañera. Vamos a continuar un poquito, ¿sí? Como para ir avanzando. Entonces, como les decía, son dos órganos pares, color rojizo, tiene una forma tipo poroto, ¿sí? Están situados en los flancos, entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen, que quiere decir que los riñones son retroperitoneales. Recuerden que esto ya lo había hablado, ¿sí? La clase pasada, ¿ah? Y tengan especial atención en esto que les estoy diciendo. Son órganos retroperitoneales, los riñones. ¿Bien? Y obviamente el riñón derecho se encuentra en un sitio algo inferior al izquierdo, ya lo habíamos hablado recién, y el porqué de esa situación. Bien, anatomía externa, ¿sí? Externa de los riñones, si hablamos de tamaño, decimos que cada riñón tiene un tamaño aproximado entre 10 a 12 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Tiene un borde medial cóncavo, ¿sí? Que se va a orientar hacia la columna. ¿Qué quiere decir? Que los riñones no están mirando hacia los costados ni hacia adelante, están mirando hacia atrás, hacia la columna, es donde tienen la dirección. ¿Sí? Ahora, como les dije al otro grupo, les voy a hacer la misma pregunta a ustedes, ¿sí? Una pregunta por ahí como para empezar a abrir un poquito la mente, como siempre les digo, tratar de trabajar eso, ¿sí? De las posibles situaciones que nosotros nos podemos encontrar. La pregunta es la siguiente, observen esto, ¿sí? Piensen en esto. Yo tengo en mis manos un paciente con un problema renal, ¿sí? No sabemos cuál es el problema, ¿sí? Pero el paciente orina poquito, orina con sangre, le duele mucho, ¿sí? La región dorsal, ¿sí? Y tiene otros síntomas, ¿sí? Que ya vamos a hablar.
Y veo en una ecografía renal en donde me sale el tamaño. Por eso es importante, chicos, saber bien estos numeritos, más o menos como para tener una idea de cuál es el tamaño, ¿sí? Cuál es el ancho, cuál es el espesor de los riñones, ¿sí? Y veo en esta ecografía que el riñón me lo muestra como que es más chico, ¿sí? Es mucho más chiquito. Tiene, por decirlo, 7 centímetros de longitud, tiene 3 centímetros de ancho y el espesor sigue siendo el mismo, 3 centímetros de espeso. Bien, evidentemente tengo un riñón que es más chico. Entonces la pregunta es, para que vayamos abriendo un poquito la idea de riñón, ¿qué puede estar pasando con ese riñón? ¿Qué está pasando? Disminuyó de tamaño. ¿Qué me puede provocar en la O persona? sea, Anuria. No. puede ser que le haya faltado líquido, Tampoco. Piensen en esto. Infección porque hay veces que como que se seca el riñón. Bueno, pero no es la respuesta concreta. Yo tengo un riñón de un tamaño, de 10 a 12 centímetros de longitud. No tiene buena irrigación de sangre. La irrigación la tiene, ¿sí? La irrigación la tiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Se empezó a qué? A achicar, a disminuir el tamaño, ¿sí? Entonces empezó a ¿qué? A atrofiar Su ese riñón. funcionamiento dejó de funcionar normal. Bueno, ¿cómo se llama eso? A esa... Tiene una atrofia del riñón. Tiene una Atrofiado. atrofia. Perfecto. Suficiencia renal. Insuficiencia renal. Perfecto. O falla renal. ¿Sí? Tenemos una insuficiencia renal. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Chicos, esto nos sirve un montón a ustedes. ¿Sí? Cuando yo sé estos números, porque yo ya los estudié, ya lo sé, y yo veo un riñón que es más chico, yo de entrada ya puedo pensar en que hay una insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir? Uno de los síntomas es la disminución de la orina, o sea, una anuria. Vamos a esperar hasta ahí. Yo espero, ¿sí?, que la irrigación llega al riñón, llegó, pero no se está filtrando una gran cantidad de orina, ¿sí? Se está produciendo ni filtrando ni produciendo una cantidad de orina. ¿Cuál es el primer signo, el primer signo que yo veo en el paciente, a simple vista? Dolor, profe. El riñón es chiquito. Hinchazón en el paciente, profe. Tensión de líquido. Hinchazón en el paciente, ¿dónde? Globo vesical. En el miembro inferior. Bien. ¿Quién contestó eso? Chanampe Bien. Gonzalo, profe. Gonzalo, bien. Voy a ver edema en miembros inferiores o retención de líquidos en los Profe. miembros inferiores. ¿Qué? ¿Puede haber Profe. una suba de la presión arterial por esa ¿Podemos misma esperar? retención? Podemos esperar de a poco, ¿sí? Primero, ¿Sabe por qué le digo, profe? ¿cómo? ¿Sabe por qué le digo de eso? Mm, Porque yo lo estoy viendo con mi padre. A mi padre no le funcionan los dos riñones, entonces claro, él está en diálisis. voy a ver un aumento de líquidos en los miembros inferiores. Hasta ahí estamos. Yo ya tengo en mi cabeza de que tengo una insuficiencia renal, ¿sí? Otra compañera dijo anuria, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Está bien o no eso? Anuria. ¿Saben lo que es la anuria? Sí. Pasa que lo vemos a través de una Falta de... analítica. ¿Qué es la anuria? No el por qué. ¿Qué es lo que es la anuria? Cuando no puede ir a orinar, o sea, no tiene deseos de orinar. No. Cuando orina poco, profe. Es la disminución Orina de la poco. orina. Si es anuria, Suspensión no de la orina orina. nada. ¿Es la falta de producción de orina? Falta de producción de orina.
Sí, no. La anuria, lo van a ver al último, De la secreción. es la ausencia total de orina. Anuria, ¿sí? Ausencia total de orina. El paciente no orina, ¿sí? Pero para que se dé esta situación de anuria, tengo que tener los 2 riñones a la miseria. Tengo que tener 2 riñones con insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, no tengo anuria en el paciente. No voy a tener anuria. Yo les dije al principio, cuando un riñón no funciona, el otro va a funcionar por los 2. ¿Bien? Eso siempre ténganlo en cuenta. Y por último, la compañera habló de la presión arterial. ¿Qué pasa con esa presión, con este paciente en particular? Cuéntenme. Sube. Se eleva, ¿Por qué? sube. Una retención, profe. Los riñones. La misma retención de líquidos, no. Profe, debe ser porque no hay mucha filtración. Profe, creo que también porque el riñón tenía funciones también a nivel circulatorio. O sea, Bien. Parece que se desconectó el profe. ¿No? Bien, excelente. Ahí me gustó más. La compañera dijo, el sistema circulatorio está relacionado con nuestro sistema urinario, ¿sí? Por ende, la presión va a subir como un método compensatorio. Básicamente, el riñón va a estar funcionando mal, lento, no va a producir, pero el corazón va a bombear más sangre, entendiendo de que le está faltando, ¿sí?, sangre al riñón, pero no es así. El corazón no tiene cerebro ni la capacidad para entender de que el riñón está en falla renal. Si el riñón falla, ¿sí?, el corazón va a seguir mandando la misma cantidad de sangre como un método compensatorio, ¿sí?, a esa falla renal, ¿sí? Por ende, ¿sí?, el gasto cardíaco, ¿sí?, que ya vamos a hablar enseguida de él, del corazón, va a ser mucho mayor. ¿Y dónde lo vamos a ver reflejado? En la presión arterial, como bien decían, aumenta la presión arterial. Entonces, como para cerrar, ¿sí?, siempre es importante, chicos, que ustedes tengan, ¿sí?, en cuenta estas longitudes, ya sea de los riñones, como también de otros órganos. ¿Sí? Yo por ahí se los nombro como que trato de no darle no, realmente me hago cargo, no le doy tanta importancia a la longitud, al ancho, pero sí, evidentemente es importante tener estas bases, ¿sí? Estas bases de saber cuánto mide un riñón, qué tan ancho es, cuánto es el espesor, ¿sí? Porque en base a eso, yo al encontrarme con distintas situaciones, ya puedo visualizar y decir, a ver, tengo un paciente con edema, aumento de la presión, a ver, ¿tenemos alguna ecografía renal? Lo puedo ver, mira, está disminuido el tamaño de los riñones, porque yo ya sé que el tamaño de los riñones es tal, ¿sí? Entonces, un paciente con una insuficiencia renal. Bien, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos a evaluar otras cosas. Pero eso es un líquido que el ingresa. tratamiento crítico, ¿sí? Eso es lo que nosotros, el conocimiento que vamos a ir adquiriendo de a poco. Eso es lo que yo pretendo para ustedes. No pretendo darle los números nada más. ¿Bien? Profe. Profe, con pacientes que tienen problemas renales se Profesor, ¿y va a pedir alguna medida? Uno por uno. La compañera, la primera, vamos. Yo, profe, dijo entonces las 3 funciones. Que si va a pedir alguna... Dijo que tenían inflamación de los, ¿cómo se dice? Puede ser de las piernas, o sea, retención de líquido. Estamos hablando de un tema, esto no lo voy a tomar en un examen, nada, chicos, Esto estamos hablando, estamos
compartiendo conocimientos para que ustedes, ¿sí?, abran su mente, ¿sí?, a estas posibilidades que les va a dar tanto este órgano como otros también, ¿sí? Pero está bueno saber esto, ¿sí? Porque de esta forma abrimos el, o sea, no es que va a estar en un final o está relacionado íntimamente con la materia. De hecho, no está relacionado con la materia, la fisiopatología. Nosotros vemos anatomía y fisiología, pero siempre trato de darles estos ejemplos. ¿Bien? Profe, Sí. yo, Vanessa, el tema del líquido que ingresa y el egreso tiene que ser muy medido para pacientes renales para tener un conteo estricto del líquido que queda en el cuerpo y el que sale. Por supuesto, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos balance hidroelectrolítico, ¿sí? Por eso, Nosotros en enfermería hablamos de balance hidroelectrolítico, que es justamente lo que dice la compañera, medimos la cantidad de líquido que ingresan al cuerpo por la cantidad de líquidos que salen, ¿sí? Y cuando digo y hablo de lo que sale, no solamente hablo de Por eso orina. le ponen sondas. No, sí, se puede colocar sonda a un paciente que está bien mentalmente, le puedo dar el papagayo y ese papagayo lo llena de orina y lo pongo en un brocal. No me es indiferente colocar o no una sonda para medir la cantidad de orina, ¿sí? O incluso un paciente que se puede levantar tranquilamente, le damos un brocal, un tarrito y que vaya y lo vaya juntando, ¿sí? Y nosotros vamos viendo turno por turno cuánta orina ha orinado el paciente, ¿sí? Entonces, aparte de las terapias también se cuenta otro tipo de ingreso de líquido, ya sea claro, la alimentación también tiene líquido y también se cuenta el tema de la alimentación y la comida. sí, se mide todo. En terapia intensiva sí, vamos a medir un poquito más, ¿sí? Todo vamos a tener mucho más en cuenta, ¿sí? Es un trabajo mucho más minucioso. Pero bueno, volvamos al tema, ¿sí? Volvamos a la anatomía de los riñones, así no nos vamos Profesor, tanto lo que yo por le el- preguntaba, una cosita antes de que siga. Vamos, diga, ¿Puedo hacer una consulta? diga. El tema del tamaño de los pulmones y eso, ¿va a ir en el examen? Pero estamos hablando del sistema renal. Hola. Hola. Estamos hablando del sistema renal, no estamos hablando del sistema respiratorio. Ejemplo, es un ejemplo. Del- Claro, por ejemplo, el tamaño de los riñones, puede ser una pregunta de examen. Preguntas esas me las preguntan por privado a partir de mañana. ¿Sí? Por privado a partir de mañana todas las dudas que vayan teniendo con respecto al examen. ¿Bien? Vamos a continuar. Ok. ¿Sí? Anatomía externa de los riñones. ¿Sí? Como bien les decía, hablamos de tamaño, ¿sí? Hablamos de cómo está conformado el riñón, ¿sí? Y como última digamos, característica es que cerca de este borde se encuentra el ilio renal. El ilio renal, ¿sí? Es un lugar donde, vamos a ver la imagen, acá, ¿sí? Todo esto que yo les voy a remarcar acá es el ilio renal. Ven que el riñón tiene una forma de poroto y esta parte más cóncava es donde va a entrar las arterias, donde va a salir una vena y donde va a salir un uréter, ¿sí? Ya vamos a hablar bien en detalle de eso, ¿bien? Entonces, a su vez, recuerdan que yo les había dicho que los riñones son órganos retroperitoneales, ¿sí? Al ser retroperitoneales, no tienen la protección que deberían tener como un órgano que está dentro de, digamos, una localización abdominal, ¿sí? No es que es un órgano abdominal, ¿sí? Está dentro de donde estarían los órganos abdominales, pero los riñones no tienen, ¿sí? No tienen protección por parte del peritoneo, ¿sí? Pero, obviamente, necesitan una protección contra, ¿sí? Los traumatismos, siempre digo lo mismo, ¿sí? Siempre todo órgano necesita una protección. En este caso, ¿sí? Los riñones tienen tres capas, ¿sí? De tejido, tres capas de tejido, ¿bien? Que le van a proporcionar, ¿sí? No solamente,
¿sí? Una barrera contra traumatismos, sino también a mantenerlos firmes en el órgano, o sea, mantener firmes al órgano, ¿sí? Que no se pueda movilizar hacia ningún lado. Bien, entonces, tenemos la primera cápsula, la cápsula renal, es la cápsula más interna. Acá en esta imagen ustedes tienen que visualizar acá, principalmente, ¿sí? Entonces tenemos la cápsula renal, o la capa más profunda, ¿sí? Funciona como barrera contra los traumatismos, ¿sí? Y ayuda a mantener la firmeza del órgano, ¿sí? O sea, la cápsula renal, perdón, se me fue ahí, la cápsula renal es la más interna, la que está pegada, ¿sí? Es una capa que está pegada al riñón, ¿bien? Es la primera capa más profunda, que es la que le da la primera protección al riñón, ¿bien? Contra los traumatismos principalmente. Luego tenemos la cápsula adiposa, que es una cápsula más de grasa, una cápsula de tejido adiposo, que es una capa intermedia, ¿sí? Una capa intermedia que obviamente tiene la misma, ¿sí? La misma función justamente de mantener la firmeza y protegerlo de traumatismos a los riñones, derecho o izquierdo, ¿sí? Y por último, tenemos la fascia renal, ¿sí? La fascia renal, ¿sí? Obviamente que por ahí la imagen tenemos que mirar bien fino, pero es la capa más externa, ¿sí? La fascia renal es la capa más externa, ¿bien? Que es justamente, es la capa que está en contacto, ¿sí? Está en contacto con la cavidad abdominal, ¿sí? Si ustedes ven acá está el hígado, ¿sí? Recuerdan que el hígado estaba contenido por un peritoneo, ¿sí? Entonces, la fascia renal, que es la capa más externa, es la que está en contacto con el peritoneo, ¿sí? Del abdomen. Está en contacto, nada más. No quiere decir que se une al peritoneo o que esta capa, esta fascia renal, sea parte del peritoneo, ¿sí? Es una capa nada más que es la que está en contacto con ella, ¿sí? Estas son las 3 capas de protección que tienen los riñones. ¿Bien? Perfecto. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ir metiéndonos, y acá les pido mucha atención, ¿sí? Vamos a ir metiéndonos en la anatomía interna de los riñones, ¿sí? Acá viene todo el baile, básicamente, ¿sí? Vamos a ir despacio para que lo vayan entendiendo. Anatomía interna de los riñones. Tenemos, primero, una corteza renal. Me voy a mover acá. Corteza renal es esto que yo les estoy marcando, que está bien marcado acá por el gráfico del libro, ¿sí? Esta corteza renal. ¿Bien? Luego, tenemos la médula renal, ¿sí? Médula renal es un área un poquito más profunda, de color pardo rojizo, no nos importa tanto el color, y está compuesta por entre 8 y 18 pirámides renales en forma cónica. Bien, vamos a la imagen y vemos. Esto que está marcado acá, chicos, es la médula renal, ¿sí? Esta médula renal, como ustedes lo pueden ver, tiene una forma de un cono, ¿sí? Son pequeños, no pequeños, son conos, ¿sí? Que en total, cada riñón tiene entre 8 y 18, ¿sí? Entre 8 y 18 médulas renales. Yo le voy a llamar médulas renales, ¿sí? Que no tienen nada que ver, ¿sí? Con la médula que encontramos en la columna vertebral, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, ¿sí? La médula espinal. La médula renal son estos, ¿sí? Son médulas que tienen forma de cono, hay entre 8 y 18 en todo el riñón, o sea, 8 y 18 en un riñón, 8 y 18 en otro riñón, ¿sí? Y después tenemos un lóbulo renal, ¿sí? Que esto consta de una pirámide o médula renal. ¿Qué quiere decir? Esto que está bien marcado acá
¿sí? Como un triángulo gigantesco, es justamente un lóbulo renal. Un lóbulo renal es lo que está compuesto por una médula, o sea, cada lóbulo tiene una médula. ¿Qué quiere decir? Que cada riñón, entonces, tiene entre 8 y 18 lóbulos renales. Tiene la misma cantidad de médulas renales, ¿sí? Si hubiera 10 médulas renales, hay 10 lóbulos renales también, ¿sí? Porque cada lóbulo tiene su propia médula. Bien, esto es muy, muy general, pero son las 3 porciones, ¿sí? Que tiene el riñón interno. Bien, vamos avanzando, ¿sí? Vamos avanzando. Juntas, ¿sí? Lo que es la corteza y las pirámides constituyen el parénquima, ¿sí? El parénquima renal. Dentro de este parénquima se van a encontrar, y acá empezamos a hablar un poquito de la unidad funcional, ¿sí? La unidad funcional del riñón es la nefrona. La nefrona es la que hace todo el trabajo, ¿sí? Es la que hace todo el trabajo para formar la orina, ¿sí? ¿Cuántas hay? ¿Sí? Alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón, ¿sí? Más o menos. Es aproximado, por supuesto. Nefrona, ¿dónde están? Observen esto. ¿Vieron esto? Este conducto amarillo, que encima acá, como les dije al otro grupo, dice neurona. Hasta el mismo libro se ha equivocado. No es neurona, es nefrona. Nefrona. Acá hay un error de tipeo del libro, ¿sí? Ojo, no se confundan con eso. Esto que ustedes ven acá es una nefrona, ¿sí? Esto, que yo le estoy remarcando en amarillo. Por supuesto que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Esa nefrona se encuentra dentro de la médula renal, como así también de la corteza renal, ¿sí? Vieron que tienen la mitad de la nefrona está dentro y la otra mitad está por fuera, ¿sí? Ya les voy a mostrar bien en detalle, ¿sí? Cuál es la división. Bien, por lo pronto, quiero que se queden con que nefrona es la unidad funcional del riñón y que hay aproximadamente 1 millón de nefronas, ¿sí? En cada riñón. O sea, son muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Perfecto. Alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón. El filtrado que se forma allí drena en conductos papilares grandes que se extienden a través de papilas renales y desembocan en cálices menor y mayor. Y acá volvemos. Cada nefrona, ¿sí? Acuérdense que esta nefrona está aumentada de tamaño para que la podamos nosotros visualizar, ¿no? Esta nefrona va a desembocar, va a hacer todo su trabajo, que ya lo vamos a ver en detalle enseguidita, ¿sí? Va a hacer todo su trabajo de filtración, ¿sí? Y se va a venir por acá, a través de este túbulo colector, ¿sí? Un túbulo colector va a venir por acá la orina y va a desembocar, y quiero que observen esto, en este cáliz menor, ¿sí? Este cáliz menor. Cada médula, ¿sí? Cada médula o cada pirámide renal, como quieran llamarlo, tiene un cáliz menor. Un cáliz acá, un cáliz acá, 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 como lo ven, ¿sí? Tienen un cáliz menor. O sea, todo lo que se filtró, todo lo que se produjo acá, va a parar, a desembocar aquí, ¿sí? En el cáliz menor. Todos estos cálices menores se van a unir, se une este, se unen todos para formar un solo cáliz, ¿sí? Un cáliz mayor, ¿ah? Que es un cáliz único, ¿sí? Y ese cáliz va a salir del riñón para convertirse en el famoso uréter, ¿sí? De ahí a la vejiga, de la vejiga a la uretra y de ahí al exterior, ¿sí? Me interesa mucho de esto, por supuesto, ¿sí? Porque es la forma como va, no solamente ya vamos a hablar de cómo se forma la orina, sino también de cómo es el transporte, cómo es el recorrido que hace. Este es el recorrido
el más grueso, el que nosotros podemos visualizar, el que nosotros podemos ver a simple vista y de hecho es el más fácil de aprender. ¿Sí? Cáliz menor, cáliz mayor, uréter. Nada más. ¿Sí? Ese sería el transporte que hace la orina. ¿Bien? Justamente lo que les acabo de explicar está todo acá. Cada riñón tiene entre 8 y 18 cálices menores. ¿Sí? Es la misma cantidad de médulas renales, o sea, la misma cantidad, ¿sí? Y 2 a 3 cálices mayores. La orina va a drenar dentro de estos cálices hasta desembocar en la pelvis renal y luego del uréter a la vejiga, ¿sí? Es el mismo recorrido que yo les comentaba, que ustedes de hecho lo pueden ver acá en este segmento de flechas, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido que hace la orina? ¿Bien? Y acá nos paramos un poquito y comenzamos a tratar cómo es que se forma la orina, ¿sí? Cómo es que llegamos a la formación de orina, ¿sí? Las arterias renales, ¿sí? Nosotros tenemos arterias renales, así tengo el dibujo acá, ¿sí? Tenemos arterias renales y tenemos una vena renal. Y por debajo está, ¿sí? Lo que les hablaba recién, los cálices menores, los mayores, la pelvis y el uréter. ¿Bien? Hasta ahí todo perfecto, ¿sí? Las arterias renales son las que van a salir del corazón, ¿sí? Salen del corazón por la arteria aorta, ¿sí? Ascendente, descendente, la aorta abdominal, ¿sí? Va a llegar a la altura del abdomen y ahí se va a dividir. Va a salir una y va a llegar acá. Una arteria renal derecha, una arteria renal izquierda, ¿sí? Hasta ahí todo perfecto. ¿Bien? Acá comienza el tema de la circulación. Acá es donde entra en juego la circulación, ¿sí? Entonces, las arterias renales van a enviar entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Nosotros, en este momento, sentados así como estamos, nuestro corazón le está enviando al riñón entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco para que funcione. ¿Sí? Por supuesto, ¿sí? Que esto se va a modificar si, por ejemplo, ¿sí? Yo me levanto, salgo a correr, ¿sí? O hago otro tipo de actividad, o estoy mucho tiempo parado, ¿sí? Ahí empieza un poco el desequilibrio, ¿sí? Que puede ser que el gasto cardíaco sea mayor o puede ser que el gasto cardíaco sea menor, ¿sí? Obviamente, si yo estoy acostado durmiendo, el gasto cardíaco va a ser mucho menor, pero siempre se mantiene vivo, ¿sí? Siempre se mantiene funcionando. Entonces, normalmente una persona sentada en reposo, ¿sí? Digamos, el corazón le está enviando los riñones entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco. ¿Bien? Hasta ahí vamos, ¿sí? Ese gasto cardíaco, o sea, esa cantidad de sangre que llega, ¿sí? Al riñón, va a llegar por la arteria renal, como ya se los dije, ¿sí? Y acá viene un poquito de anatomía, ¿sí? Acá vemos un poquito de anatomía circulatoria, ¿bien? Entonces decimos, viene por acá la sangre. Viene sangre con todos sus componentes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, electrolitos, ¿sí? Viene con todo, proteínas, con todos los componentes de la sangre que recién sale del corazón, ¿sí? Llega al riñón a través de la arteria renal. Esta arteria renal se va a dividir, ¿sí? ¿En qué se divide? En arterias segmentarias, ¿sí? Estas arterias segmentarias, que a simple vista se las puede visualizar, se van a seguir dividiendo, ¿sí? Cada vez va a ser más chiquito, ¿sí? La idea es que las arterias cada vez se hagan más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. ¿Bien? Entonces, de las arterias segmentarias, que las tenemos acá, ¿sí? Se van a empezar a dividir en arterias interlobulares, ¿sí? Interlobulares, ¿sí? Observen acá, arteria interlobular, ¿sí? Ven cómo tenemos una que va por la derecha, otra va por la izquierda, otra por acá, otra por acá. Ustedes vean cómo se van,
siguen el camino de las médulas renales o las pirámides renales, ¿sí? Como las arterias interlobulares, ¿sí? Van siguiendo ese camino. En este punto, estas arterias, nosotros las podemos visualizar a simple vista, ¿sí? Si yo parto un riñón a la mitad, podría ver estas arterias, ¿sí? Porque son de un tamaño considerable para poder visualizarlo, ¿bien? Luego, las arterias interlobulares se van a seguir dividiendo, ¿sí? Como una rama de árbol. Se van a seguir dividiendo en arterias arcuatas, ¿sí? Arterias arcuatas, que son arterias mucho más chiquitas, que están por encima ya de la médula, ¿sí? Son arterias muy, muy chiquitas, ¿sí? Que se van a seguir dividiendo, ¿sí? En arterias interlobulillares, ¿sí? Arterias intralobulillares, que son arterias mucho, mucho más chiquitas que ya acá a simple vista no lo podemos visualizar, pero ese es el camino que hace desde una arteria de gran calibre, se va a empezar a disminuir el tamaño con una finalidad, ¿sí? ¿Cuál es esa finalidad? Poder ingresar a la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, ¿sí? Esa es la intención de ese achique de todas estas arterias. Entonces, seguimos. Las arterias interlobulillares, ¿sí? Que nos quedamos acá, que estaban muy por encima, ya casi no se veían, son estas pequeñezas, se van a seguir dividiendo en arteriolas aferentes, con A, ¿sí? Con A de aferente, y ya nos metemos aquí, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven acá, que yo se lo estoy mostrando, se los agrandé un poquito acá, ¿sí? Para que podamos ver en detalle, ¿sí? Y acá les pido muchísima atención porque por supuesto que acá está todo el baile, como les dije, ¿sí? Llega la arteriola aferente, ¿sí? Como bien les decía, la arteria interlobulillar se fue dividiendo en arteriolas aferentes, ¿sí? Llegó hasta acá. ¿Y qué hizo? Ingresa. ¿A dónde va a ingresar? Va a ingresar a este sector, ¿sí? A este sector que se denomina glomérulo, ¿sí? Se denomina glomérulo. Bien, a partir de aquí ya estamos en condiciones de hablar de la unidad funcional de riñón, que es la nefrona, ¿sí? En este punto, chicos, acá es donde se va a producir el filtrado glomerular, el filtrado de la sangre, ¿sí? O como en algunos momentos, o sea, en algunos libros también se comenta, ¿sí? El filtrado de orina, ¿sí? Acá es donde se filtra. Está mal dicho ese término, filtrado de orina, porque no es que llega a orina acá. Lo que está llegando acá, ¿sí? Es sangre con todos los componentes que yo les había comentado recién, ¿sí? Entonces, llega a través de la arteriola aferente y se mete acá, en esta red, ¿sí? De arteriolas bien, bien pequeñas que se le llama glomérulo, ¿sí? Acá se produce la primera filtración. Imaginen esto, chicos. Una esponja de cocina y ustedes le ponen, ¿sí? El líquido para lavar los platos, ¿sí? Cuando ustedes lo aprietan, lo absorben, ¿qué hace cuando lo aprieta? Se absorbe todo ese líquido, ¿sí? Que yo le puse a la esponja. Acá sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Este sector, este glomérulo, lo que va a hacer, va a absorber, va a filtrar, ¿sí? Filtrar todos los componentes de la sangre, ¿sí? ¿Cuáles son todos esos componentes? Y lo que ya les comenté más temprano, ¿sí? Sodio, potasio, agua, cloro, glucosa, todos, ¿sí? Todos los componentes de la sangre se van a ver filtrados acá, ¿sí? Luego que se formó, se filtró, la arteria vuelve a salir. No es que se queda aquí nomás, hasta acá termina el recorrido. No, esta es la mitad del recorrido. Luego sale, ¿a través de quién? De una arteriola eferente, con E, ¿sí? Eferente, de egreso, de que salió hacia afuera, ¿sí?
sale hacia afuera la arteriola. Y van a ver que anatómicamente, porque esto es anatómico, acá empieza la relación de anatomía con fisiología. Y van a ver que anatómicamente la arteriola eferente tiene el mismo modelo, ¿sí?, que todos estos tubulitos, que ya vamos a hablar enseguida, amarillos. Es como que sigue el mismo recorrido, ¿sí? Hacia abajo, cruza y sube, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta arteriola eferente que salió, ¿bien? Salió de acá del glomérulo. Se filtró, sigue saliendo. Sigue habiendo componentes de la sangre acá. Obviamente que en menor medida. Y acá empiezan a actuar, ¿sí?, los capilares peritubulares, ¿sí? Observen esto. Peritubular. ¿Qué quiere decir? Peri, por fuera de los túbulos. ¿Cuáles son esos túbulos? Estos amarillos, de los cuales ya les voy a comentar recién. Estos amarillos es la nefrona, ¿sí? Es toda la unidad funcional del riñón, ¿sí? Entonces, volviendo, la arteriola eferente sale y se une, ¿sí?, con estos capilares que se encuentran por fuera de estos túbulos para producir una función, que ya vamos a ver cuál es esa función, ¿sí? Porque no quiero empezar a mezclar, quiero que vayamos por partes. Se unen, ¿sí?, para formar una función, ya vamos a ver. Luego, esos capilares peritubulares se van a unir, ¿sí? Luego que hacen todo el mismo recorrido que los túbulos, suben, van por los costados, por arriba, van rellenando todo, ¿sí? Van a desembocar, ¿dónde? En una vena interlobular. Y acá volvemos a lo mismo. Arteriola eferente, o sea, salía del glomérulo, capilares peritubulares, que era la unión, como les dije, es más, tiene el color morado para diferenciarlo, y empieza la salida. ¿La salida de quién? De la sangre, ¿sí? De la sangre. Venas interlobulares, venas arcuatas, venas interlobulares, vena renal, ¿sí? Evidentemente acá le faltó una que es la vena segmentaria. Como acá teníamos una arteria segmentaria, también tenemos una vena segmentaria, que serían estas que ustedes ven acá, que yo les estoy señalando, ¿sí? En este caso, sale. Y toda esta salida de sangre por la vena renal, ¿sí?, se va al sistema, ¿sí? O sea, se va a todo el cuerpo. Sigue su recorrido, ¿sí? ¿Hacia dónde va? Recuerden que la clase pasada, yo les había comentado el sistema portal, que era esa vena, ¿sí?, que venía desde los miembros inferiores y venía en su recorrido y desembocaba, antes de pasar al corazón, desembocaba hacia una parada en el hígado. Bueno, esta vena renal hace exactamente lo mismo, ¿sí? Se une a la circulación portal y de ahí sube, ¿sí?, hacia el hígado y después corazón y vuelve otra vez todo el mismo circuito. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda? Porque esto sigue, esto sigue. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Lo estoy haciendo muy despacio porque acá viene el complemento, ¿sí? Una vez que yo ya sé todo el recorrido que hace la sangre, por donde viene, las arterias, cómo se fueron dividiendo para entrar en el glomérulo, ¿sí?, me voy a ir a estudiar, ¿sí?, justamente a la nefrona, ¿sí?, que es justamente esto, ¿sí? Recuerden que esta imagen está aumentada 1000 millones de veces su tamaño, porque recuerden que hay 1 millón de nefronas en cada riñón y más, ¿sí? Entonces, esto está aumentado de tamaño para que lo podamos visualizar, evidentemente, ¿sí? Entonces, la nefrona,
Ya estamos hablando de todo este sector amarillo, ¿sí? Todos estos túbulos amarillos que vendría siendo la unidad funcional del riñón o unidad funcional renal, ¿sí? La nefrona. La nefrona, vamos por partes, tiene dos partes. Se va a dividir en dos partes. ¿Bien? ¿Cuáles son estas dos partes? El primero, corpúsculo renal. ¿Sí? Acá es donde se va a filtrar. Yo puse, en realidad la bibliografía dice plasma sanguíneo. Olvidémonos del plasma sanguíneo. ¿Sí? El corpúsculo renal es donde se va a producir la filtración. Se produce la filtración de sangre, le vamos a poner. No le pongamos plasma sanguíneo, porque si no, evidentemente, como que solo estoy filtrando plasma. Y no filtro plasma nada más. Entonces, llega la sangre con todos sus componentes. ¿Bien? Acá, a la unidad funcional. Y se encuentra con la primera parte de la nefrona, que es el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está dividido en dos componentes. El glomérulo, como ya les dije, y la cápsula glomerular, o cápsula de Bowman, como se la suele llamar, ¿sí? Entonces, me voy acá al dibujo y les muestro. La arteriola aferente llegó acá, ¿no? Esa división de arterias que yo les contaba se divide a tal punto tan chiquito que llega a este sector, que esto que yo les estoy remarcando, tipo una membrana, es como una membrana que se le denomina glomérulo, ¿sí? Que está todo en forma de O, ¿sí? Y cubriendo esto en forma de C, que ustedes ven acá, ¿sí? Tenemos la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Así se la denomina, ¿sí? Estos dos componentes, el glomérulo y la cápsula glomerular, ¿sí? Me van a conformar el corpúsculo renal, o sea, la primera parte de la nefrona, ¿sí? Y luego tenemos la segunda parte de la nefrona, que son los túbulos renales, ¿sí? Túbulos renales justamente es por donde pasa todo ese líquido que se filtró. Ese líquido que se filtra aquí pasa a todos estos tubos que ustedes ven que parece como una enredadera, no la enredadera en sí, sino que parece como un laberinto, todo esto amarillo, ¿sí? Que yo les estoy señalando con el cursor de la compu, del mouse, ¿sí? Todo este recorrido, ¿sí? Es el que hace este líquido que se filtró acá. ¿Bien? Llega a la arteria, se filtra y pasa a estos tres sectores principales, a estos tres sectores tubulares. ¿Cuáles son estos tres sectores? Tenemos túbulo contorneado proximal, que es hasta donde yo le estoy marcando, vuelvo a marcarlo, toda esta enredadera, ¿sí? Este laberinto que sube, baja, va hacia arriba, hacia abajo. Esto es la primera parte, que es el túbulo contorneado distal, ¿sí? Luego, ¿sí? Ese túbulo sigue su recorrido para convertirse en la asa de Henle, ¿sí? El asa de Henle tiene una rama descendente y una rama ascendente. O sea, túbulo contorneado proximal, ¿sí? Comienza el asa de Henle con su rama descendente, sube, rama ascendente, ¿sí? Y vuelve otra vez a producirse todo este laberinto, ¿sí? Que a este laberinto que yo les estoy marcando se le denomina, ¿sí? Túbulo contorneado distal, ¿sí? Ese túbulo contorneado distal, ¿sí? Llega a este sector y se va a unir, ¿sí? Se va a unir, observen esto que ustedes ven acá, a otros túbulos contorneados distales que vienen de otras nefronas. Hay una nefrona acá, otra acá, una por arriba, por abajo. Hay muchas nefronas que se van a unir entre sí en este sector. ¿Para qué? Para formar un único
túbulo colector o conducto colector. Un túbulo colector. ¿Sí? Ya un poquito más grueso se lo puede visualizar, ¿sí? A este túbulo colector. Y este túbulo colector, ¿sí? Va a llegar, ¿a dónde va a llegar? A donde va a desembocar, que yo les había comentado al principio, el cáliz menor. ¿Sí? Hasta ahí es el recorrido que hace la orina. ¿Sí? Cáliz menor, o sea, túbulo colector, llega, ¿sí? Al conducto papilar, llega al cáliz menor, ¿sí? Y de ahí cáliz menor se une con otros cálices menores, forman el cáliz mayor, de ahí se va la pelvis, perdón, y el uréter, ¿sí? Básicamente ese es el recorrido de la orina. ¿Alguna duda? ¿Alguien quería preguntar algo? Nada. No, Bien. ¿Estamos bien? sí. Todo bien. Bien. Excelente. Este sería, chicos, el recorrido de la orina. ¿Sí? Este es el recorrido que hace la orina desde su momento de filtración y pasando por todos estos túbulos, por todos estos sectores, ¿sí? Hasta llegar al cáliz menor, ¿sí? Y después cáliz mayor y ya lo estuvimos hablando cómo continúa el recorrido, ¿sí? Y acá, justamente, yo les comentaba que la anatomía renal iba muy de la mano de la fisiología renal, ¿sí? Porque acá empiezan a producirse cambios. Acá viene otro condimento más, ¿sí? Para producir la orina, ¿sí? Para hacer todo esto que yo les estoy explicando, las nefronas, ¿sí? Tanto las nefronas y los túbulos colectores, o sea, todos estos túbulos colectores, perdón, estos, porque obviamente que son varios, son muchísimos, para desembocar acá en el cáliz menor, ¿sí? Desarrollan 3 procesos básicos, ¿sí? Y acá, en esta diapositiva, tengan mucha atención. Mucha atención acá, ¿sí? Tienen 3 procesos básicos. ¿Cuáles son esos procesos? Primero, ¿sí? El primer proceso básico para la formación de orina. Es algo que ya lo hablamos. Filtración glomerular, ¿sí? Que justamente desde el glomérulo a la cápsula de Bowman y luego al túbulo renal o túbulo contorneado proximal, ¿sí? El primer proceso es la filtración glomerular, que sería esto que vemos acá, ¿sí? Este es el primer proceso de filtración para formación de orina. El segundo proceso, y acá viene el condimento, es la reabsorción tubular, ¿sí? Escuchen esto. Las células tubulares, ¿sí? Reabsorben cerca del 99% del líquido filtrado. Este líquido filtrado regresa a la sangre a través de ¿quién? De los capilares peritubulares. ¿Recuerdan esos capilares que estaban marcados de morado? ¿Sí? Bueno, justamente, ¿sí? Acá se produce la filtración, ¿sí? Vamos a hablar del 100%, ¿sí? El 100% de esta filtración de todo ese contenido de la sangre va a entrar a los túbulos, entra. Pero a medida que va pasando, estos capilares que están por fuera van a reabsorber. ¿Qué quiere decir? Van a sacar todo este líquido filtrado, o sea, todo este trabajo que le costó a este glomérulo, estos capilares se lo van a sacar, lo van a reabsorber. ¿Cuánto reabsorben? El 99%. ¿Qué quiere decir? Solamente va a quedar en circulación a esta altura, acá, el 1%, nada más. Por supuesto,
Parece poco, pero recuerden que ese 1%, ¿sí? Es de 1 millón de nefronas, ¿sí? No de una sola nefrona, de 1 millón de nefronas que hacen el mismo trabajo continuamente. Entonces, como bien les decía, este líquido filtrado, este 100% del líquido, el 99% vuelve de vuelta, ¿sí? Al capilar peritubular. ¿Y este capilar peritubular qué hace? Los devuelve a la arteriola eferente. Los devuelve. O sea que se produce una reabsorción, ¿sí? Una reabsorción, ¿sí? De este líquido filtrado. Y obviamente, ese 1%, ¿sí? Que se va a ir, ¿no? Se va a eliminar, ¿sí? También va acompañado de un tercer proceso, que justamente, este es un proceso independiente. ¿Qué quiere decir? Es un proceso que está relacionado, pero tiene su trabajo propio. O sea, no trabaja justo con la filtración y la reabsorción. En este caso tenemos la secreción tubular, ¿sí? Lo que dice acá, que las células tubulares, además, ¿sí? Además de reabsorber, ¿sí? Reabsorber todo ese líquido, ¿sí? Secretan hacia los túbulos sustancias de desecho, ¿sí? Fármacos, compuestos iónicos presentes en concentraciones excesivas. ¿Qué quiere decir? Y acá vamos a la imagen, ¿sí? Lo que yo les estoy explicando está bien explicado en esta diapositiva. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, lo voy a volver a repetir porque es un proceso muy minucioso, esto es hilar muy fino, pero es necesario. Tenemos filtrado glomerular, ¿sí? Acá en este sector, arteriola aferente llega, hace toda la reabsorción del 100%, entra a los túbulos y se produce la reabsorción tubular. ¿Qué quiere decir? El 99% de este líquido que pasó por acá vuelve. ¿Vuelve a dónde? A la sangre, ¿sí? A esta arteriola aferente que sigue el mismo camino, ¿sí? Y a su vez, la misma sangre que se reabsorbió tiene la capacidad para secretar hacia los túbulos, ¿sí? Que justamente, ¿sí? Lo que yo les comentaba recién, ¿sí? Sustancias de desechos. O sea que esta sangre que viene acá tiene sustancias de desecho también. Fármacos y demás componentes que van a volver, en este caso se van a secretar hacia los túbulos, ¿sí? Para eliminarse a través de la orina, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Estos son los tres procesos de formación de orina. Filtración, reabsorción, secreción. Yo filtro el 100%, elimino el 99%, ese 1% sigue su camino y a su vez, desde este 99% que pasó por acá, sale, ¿sí? Todos los desechos y se vuelven a unir a los túbulos para eliminarse a través de la orina. Todos estos procesos justamente se dan la filtración en el corpúsculo renal y lo demás se da en el túbulo renal y en el túbulo colector, ¿sí? Acá está bien resumido, ¿sí? Me parece como una diapositiva muy interesante. Y ahora, ya estamos prácticamente terminando la clase, ¿sí? Vamos a dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Todo lo que ustedes ven acá, ¿sí? Todas estas sustancias, ¿sí? Son todas las sustancias que tiene la orina, ¿sí? Son todas las sustancias que ustedes en un análisis de orina van a encontrar, ¿sí? ¿Qué es? Agua, proteína, iones sodio, iones cloruro, iones bicarbonato, glucosa, urea, iones potasio, ácido úrico y creatinina. ¿Bien? Quiero que observen esto. Vamos a tocar ciertos ejemplos. El agua, ¿sí? El agua. La sangre tiene agua, ¿bien? Llega al glomérulo, ¿sí? Y se produce el filtrado. Por día, en condiciones normales, se van a filtrar, por día estamos hablando, ¿sí? 180 litros de agua se filtra, ¿sí?
en ese filtrado. ¿Qué pasa? De esos 180 litros, 178 a 179 litros vuelven a la sangre. Son reabsorbidos acá. Entraron 180, 178, 179 litros de agua por día, vuelven a la sangre. ¿Sí? Vuelven al torrente sanguíneo. ¿Sí? Y por ende, ¿sí? En la orina, ¿sí? La cantidad de orina que nosotros eliminamos por día, justamente es la diferencia entre este y este. Aproximadamente entre 1 a 2 litros por día. ¿Sí? Que estamos hablando en condiciones normales. ¿Sí? En condiciones normales. Nosotros filtramos esta cantidad, reabsorbemos esta cantidad y eliminamos esta cantidad de orina normalmente por día. ¿Sí? Observen acá, la creatinina, por ejemplo. La creatinina, ¿sí? Por día nosotros filtramos 1,6. La creatinina, ¿sí? ¿Se reabsorbe? No se reabsorbe nada. Entonces, la creatinina es uno de los que pasa directamente a la orina excretada. ¿Sí? O sea, a la orina eliminada. ¿Sí? La creatinina tiene que eliminarse. ¿Sí? Profesor, eso indica una falla del renal, ¿cierto? Cuando sale alta. ¿La creatinina? Sí, puede ser. No específicamente genera una falla renal, pero sí, evidentemente, ¿sí? Cuando da una creatinina alta, ¿qué quiere decir? Que la creatinina está dando vueltas, ¿sí? Está dando vueltas en nuestro cuerpo. No se está filtrando, ¿sí? No se está filtrando. Y recuerden, ¿sí? Y recuerden que la creatinina, ¿sí? Es un tipo de sustancia que nosotros eliminamos de los músculos, ¿sí? Nosotros eliminamos de los músculos. Le doy un ejemplo como se los di a los chicos de la clase anterior, pues justamente tocamos este tema. Las personas que van al gimnasio, ¿sí? Van al gimnasio y tienen una musculatura esquelética más desarrollada. Esas personas necesitan un suplemento. Los suplementos que toman, ingieren, tienen alto contenido en creatinina. ¿Por qué? Porque el músculo, mientras más grande sea, mayor es la cantidad de creatinina que elimina a través de la orina. ¿Sí? Se elimina una mayor cantidad de creatinina. Entonces, la persona, para poder seguir trabajando, su músculo tiene que agregar una mayor cantidad de creatinina que la tienen estos suplementos que venden en algunas dietéticas, no sé dónde los venden, ¿sí? Pero necesitan ese complemento estas personas, ¿sí? Como bien decía la compañera, una creatinina alta, ¿qué me quiere decir? Y que la creatinina está dando vuelta. ¿Puede ser una falla renal? Puede ser, pero también viene acompañada de otras modificaciones en estas sustancias. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Sí, profe. Sí. ¿Y si hay menos sustancias, por ejemplo, agua, proteína? Si hay menos sustancias, Sí. es porque el gasto cardíaco, ¿sí? Que está llegando, es inferior al normal. ¿Qué quiere decir? Si se filtra una menor cantidad de líquido, quiere decir que el gasto cardíaco es menor. O sea que el problema no está en el riñón, el problema está El corazón. Exactamente. ¿Vieron cómo se empiezan a relacionar? Cuando uno funciona mal, el otro funciona mal, menos, menos, más, menos. ¿Sí? Siempre manteniendo un equilibrio. ¿Sí? Si hay menor cantidad de filtrado, ¿sí? Es porque el corazón no estaría llegando con todo ese gasto cardíaco. Pero el corazón va a tratar de hacerlo. ¿Cómo? Aumentando ese gasto cardíaco. Paciente con la presión arterial alta. Bien, siempre es un método compensatorio lo que hace el corazón frente a todas estas desvariaciones que se pueden producir. Bien. Y ahora, ¿sí? A ver, sí, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Para que trabajemos un poquito más. Vamos a jugar un poquito acá, ya estamos terminando, así que tengo tiempo para poder hacer. Vamos a poner un ejemplo, chicos, ¿sí? Paciente,
renal, igual. El paciente está en anuria. El paciente no orina, ¿sí? O está orinando poquito, ¿sí? Está orinando poquito. Ya les voy a decir cuál es la cantidad habitual, ¿sí?, que debería orinar un paciente. Eso para que lo anote. Vamos al caso, ¿sí? El paciente no está orinando un poco, la ingesta de líquido es poca también, ¿sí? Y el médico me dice, hagámosle, ¿sí?, un diurético, ¿sí? Furosemida, lo más conocido por todos. Se lo damos por boca, se lo damos por vía endovenosa, ¿sí? Cualquiera de las vías me es lo mismo. No es la intención explicar cada vía, ¿sí?, sino el cambio, ¿sí? Yo a la persona le di un diurético, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde se va a ver afectado, ¿sí? ¿En qué proceso se ve afectado la presencia de un diurético? ¿En el filtrado, en la reabsorción o en la orina? ¿Qué piensan ustedes? ¿En la orina? En la orina. ¿Qué vamos a encontrar en la orina? Supuestamente va a orinar más con el diurético, pero si no orina, no sé. No. Estamos hablando que el paciente orinó. El paciente orinó. Bien, debería orinar más entonces. Bien, perfecto. El paciente orinó más. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? No, profe, No, profe. A ver, debatan. puede ser que Hagamos debate. el color de esa orina es más oscuro. Hable un poquito más fuerte y claro. Vamos. Hicimos el mismo ejercicio con los otros chicos y le costó también. Vamos. ¿Dónde estaría, digamos, Puede ser que la orina en ese momento salga más oscura porque la orina? al ser más cantidad no hace bien el proceso? Mirá, no se escuchó del todo bien, pero sí más o menos entendí la intención. La coloración de la orina, si es oscura o no, no estaría, digamos, dentro de la intención de la pregunta, de lo que yo quiero transmitirles a ustedes. ¿Se ve afectada en los iones de sodio, puede ser? No, tampoco. Estamos hablando... Usted está preguntando, perdón, profe, ¿en cuáles de los túbulos quizás habría una falla? ¿Dónde estaría actuando el diurético? Es mi pregunta. ¿Dónde estaría actuando? ¿Estaría actuando en el filtrado, en la reabsorción o en la orina? Algunos me dijeron en la orina, porque la orina va a aumentar. Si yo le doy un diurético, la orina va a aumentar su cantidad. ¿Eso está bien? Sí, está bien. ¿El filtrado puede ser? Puede ser que Para mí sea la sería la reabsorción. el diurético hace que no se reabsorba todo para que pase algo más para la parte de la orina. Volvelo a explicar. Que para mí el diurético hace que no se reabsorba todo para que quede un porcentaje mayor y pase a la orina. Bien, ¿cómo es tu apellido? Pescara. Pescara. Excelente. Muy bien. Soy hipertensa, por eso lo sé. Ahí está, ¿sí? Ahí está la situación. Justamente acá, chicos. No está ni acá ni acá. El filtrado va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo le doy un diurético a una persona, ¿sí?, la reabsorción no se va a producir. O sea que estos 180 litros por día van a salir hacia afuera, porque no se va a reabsorber absolutamente nada, ¿sí? Porque justamente la acción que tiene el diurético es el aumento del volumen de la orina. Aumentar la cantidad de orina, ¿para qué? Para que el riñón empiece a trabajar, ¿sí? Darle como una ayuda, ustedes ya lo saben a eso, ¿sí? Pero ahora, muy bien, esa era la respuesta que yo quería escuchar, ¿sí? Pero a su vez surge un problema. ¿Qué problema piensan ustedes que surge? Debatamos. ¿Qué problema?
eliminamos mucha cantidad de orina. Hasta ahí todo excelente. Muy bien. Pero ¿qué problema nos trae aparejado? Y que también vamos a estar eliminando todo lo que es proteínas, profe. Vamos a estar deshidratados. No solo Se elimina proteínas. sodio. No solo proteínas. Todo lo que Profe, son ¿no se nutrientes. elimina el calcio y el potasio? ¿Cómo? ¿No se elimina el calcio y el potasio también cuando hay problemas de riñón? Se elimina absolutamente todo, chicos. Todo se elimina. Arrasa, el diurético, arrasa con absolutamente todo. ¿Sí? No No cumple tiene la filtros con nadie. No absorber, es eliminamos. amigo de nadie. El diurético viene y saca todo. Profe, por eso, Entonces no hay por eso reabsorción. hay personas que si sufren del corazón no pueden tomar diuréticos. Al contrario, las personas que tienen problemas cardíacos, es probable que si tienen algún problema renal, ¿sí? Les puedan dar algún tipo de diurético. ¿Para qué? Para que el riñón no trabaje tanto, por ende, el corazón no le va a enviar un gasto cardíaco tan elevado, ¿sí? Entonces, trabajen todos a media máquina y lo vas ayudando con un diurético para que vaya eliminando, ¿sí? En este caso, los pacientes cardíacos, en algunos casos, si hay algún problema renal, ¿sí? Generalmente se les suele dar un diurético. Pero bueno, acá lo que estamos debatiendo, chicos, es que si yo eliminé toda la orina, voy a eliminar también todos los componentes de la orina. Todo se va a ir, ¿sí? Y entonces... Claro, profe, puede ser porque no hubo reabsorción, porque quizás el propósito del diurético no era que ni hubiera reabsorción ni un filtrado, porque el propósito no es filtrar para aprovechar, por ejemplo, ¡Claro! los componentes de la sangre, sino es excretar lo que se está reteniendo. Exactamente como dijo la compañera Pescara. Exactamente igual, lo mismo que me está diciendo es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay reabsorción. No hay reabsorción, filtrado hay, porque tiene que haber un filtrado, pero no hay reabsorción. Y por ende, se elimina un mayor volumen de orina. Entonces, vamos a esta visualización. Ustedes tienen un análisis de orina de una persona normal, supongamos ustedes, y tienen un análisis de orina con una persona que toma diuréticos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a encontrar aumentado acá? Además del volumen. ¿Qué van a encontrar en aumento? Todas las sustancias. La orina, la glucosa. Todos los componentes que yo les estoy remarcando ahora, ¿o no? Van a estar todos aumentados, porque están todos eliminados. Si yo hago una muestra de orina, una persona con diurético va a tener, ¿sí? Tal vez tenga el triple, el cuádruple, es más, capaz que tenga 579 gramos de sodio. Va a eliminar mucho sodio, va a eliminar mucho cloruro, mucho bicarbonato. ¿O no? ¿Está bien eso? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, y entonces, chicos, si se eliminó, ¿qué tengo que hacer yo con esa persona? Con esa pérdida de sodio, de cloro, bicarbonato, de potasio. ¿Qué tengo que hacer? Glucosa. Compensarlo, profe. Compensarlo. ¿Cómo lo compenso? ¿Con algún suplemento vitamínico? El que tiene plata lo hace. Tomando más líquido. Tomando más líquido, solamente voy a reponer agua. ¿Qué tiene el agua? Minerales. ¿Qué tiene el agua, chicos? Minerales. ¿Cuál es el mineral que más abunda en el agua? El sodio, profe. Bien, perfecto. Sodio, cloro, ¿sí? Perfecto. Potasio, ¿dónde encuentro el potasio? En una fruta, profe, en la banana, ¿no? En la banana. Perfecto. En la banana, ¿no? Bien. Entonces, un paciente que le voy a tener que recomendar que coma un poco más de banana. Si le voy a dar un diurético, tengo que ya detrás salir con una dieta, ¿sí? Entre ellas, una dieta rica en bananas. ¿Ah?
Le hace un plan alimenticio al paciente, profe. Sí, eso es totalmente va de la mano. Ahora, pregunta, ¿qué pasó con la glucosa? Profe, ¿y si es diabético? ¿Qué pasa con la glucosa? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa con la glucosa? Se eliminó la glucosa. Vamos a tener un paciente que va a tener la glucemia ¿cómo? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida, exactamente. Exactamente, ¿sí? O sea que voy a tener que meter un poquito de glucosa al paciente, ¿sí? Que lo encontramos en un montón de alimentos, por supuesto. No solamente en el azúcar. ¿sí? ¿Por qué, profe, disminuida? ¿Y por qué se eliminó? Se eliminó la orina. Profe, ¿y en el caso que el paciente lo siga tirando a todos los componentes? Y estamos hablando de la presencia de un diurético, ¿sí? Cuando el paciente deje de tomar el diurético, evidentemente la filtración va a volver a la normalidad, en tanto y en cuanto el paciente me orine con la cantidad necesaria, ¿sí? Estamos hablando ahora de examen de orina, ¿verdad? Exactamente. No, que ahora, usted dijo que todo aumenta. ¿Por qué la glucosa no? Todo aumenta. Claro. No, lo dijo qué le pasaba al paciente diabético cuando eliminaba la glucosa por la orina. Le baja la glucosa. En la orina aumenta la glucosa, en el cuerpo no, se disminuye en la sangre. Claro, se le baja la glucosa. Se va a bajar, va a tener un paciente que vamos a tener con tendencia a una hipoglucemia, porque la glucosa que no debería, o sea, que se filtra y que debería reabsorberse como sale bien acá y no se debería eliminar, cuando yo tengo la presencia de un diurético, si toda la reabsorción no se produce, entonces directamente se elimina. Si no se reabsorbe, se elimina. ¿Sí? Y por ende, y ahí arrasamos con todo. No tiene, digamos, ningún tipo de selección el diurético. Es arrasador, arrasa con todas las sustancias que tiene la orina en sí. Por ende, ¿es beneficioso para aumentar el volumen de orina? Sí, pero también tiene su contra, ¿sí? En base a la cantidad de componentes que se me van a eliminar, y sí, también. Entonces tengo que ir de la mano con una medicación distinta, tengo que ir de la mano con una dieta, ¿sí? Para que el paciente no se hipoglucemie, algo así, que el paciente no tenga calambres, por ejemplo, por darle ejemplos muy básicos, ¿sí? Si el paciente no tiene un potasio, va a empezar a tener muchos calambres, ¿sí? No va a poder caminar, va a tener mucho dolor en los miembros inferiores, en los miembros superiores, ¿sí? Va a estar muy desganado, fatigado, y por supuesto que la presión, ¿qué pasa con la presión arterial cuando yo pongo un diurético? ¿Aumenta o disminuye? Baja. Exactamente. Baja, ¿sí? La presión. Profe, por sí. ejemplo, cuando el paciente está con diálisis, ¿por qué sufre mucho de calambres y picazón en el cuerpo? Justamente porque la diálisis hace exactamente la misma actividad que un diurético. ¿Sí? La diálisis, la máquina de diálisis, no tiene selección de sustancias, no elige la cantidad de sustancia que va a reabsorber. Lo que hace diálisis es la función del glomérulo. Filtrar, eliminar. Filtrar, eliminar. Nada más. ¿Sí? Obviamente, bajo una programación. ¿Sí? Quienes han tenido la posibilidad de ver una máquina de diálisis y ver cuánto es lo que se elimina de un paciente en diálisis va a depender de un montón de factores, pero habitualmente 1.500, 2.000 mililitros, o sea, 1 a 2 litros de orina. Es todo lo que la máquina de diálisis te lo hace en 3-4 horas, dependiendo de la actividad del paciente, de la condición del paciente. ¿Sí? Y lo que hace la máquina de diálisis justamente es filtrar y eliminar, filtrar y eliminar. No reabsorbe, no tiene la capacidad para reabsorber. Por ende, el paciente que está en diálisis necesita reposición de electrolitos, ¿sí? Suero con potasio, con magnesio, sodio, que ya tiene el suero, ¿sí? Necesito un antihipertensivo, el paciente se me va a hipotensar, o sea que debería, si el paciente se hipotensa mucho, tengo que poner una medicación, noradrenalina, por ejemplo, ¿sí? Para aumentar
¿sí? La presión en el paciente, porque se me va a hipotensar con tanta cantidad de sangre que voy a sacar. ¿Ah? Imagínense que una máquina de diálisis hace todo este trabajo, pero lo hace en 4 horas. Y estamos hablando acá que normalmente se hace en un día. Entonces, sistema renal es muy complejo y va de la mano de un montón de sistemas, entre ellos el sistema circulatorio, ¿sí? Y todos los componentes, ¿sí? Que tienen, ¿sí? La sangre. Entre ellas esta, agua, proteínas, iones, todo. ¿Bien? Todo esto que hablamos ahora, este debate, está bueno para abrir nuestras mentes, ¿sí? Y ver, ver ecografías renales, meternos en eso, en ese entorno, ¿sí? Ver análisis de orina, análisis de sangre también. Luego pasamos, ya terminamos, ¿sí? Esto solamente de información nada más, porque vamos a hablar de regulación hormonal cuando hablemos del sistema linfático. ¿Sí? Entonces, pero acá sí les he nombrado las 5 hormonas, ¿sí? 5 hormonas que afectan la cantidad de sodio, cloro, calcio y agua reabsorbida en los túbulos renales, ¿sí? Esa reabsorción que se produce se debe a la actividad, a la presencia de 5 hormonas. ¿Cuáles son? Angiotensina 2 y la aldosterona. Van juntas de la mano, porque estas dos juntas forman el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como les dije al otro grupo, se lo digo a ustedes. Este sistema, yo el año pasado lo expliqué, ¿sí? Tenía una diapositiva para explicárselo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Casi me sacan a patada los chicos, básicamente porque no lo entendieron, ¿sí? No digo que ustedes no lo puedan entender, pero estamos hilando demasiado fino con 2 hormonas, nada más, para explicar un sistema. Entonces, solamente queda que se va a nombrar, ¿sí? Son 5 hormonas, la angiotensina 2 y la aldosterona, la antidiurética, el péptido natriurético atrial y la hormona paratiroidea. En el tórtora, si ustedes quieren ver, ¿sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema muy lindo para verlo, para estudiarlo, tranquilos en sus casas, y ver, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Cómo funciona, ¿sí? El sistema renal con el sistema circulatorio? ¿Y qué cambios se producen entre estos dos cuando actúa la angiotensina 2 y la aldosterona? Está en el libro. Si lo quieren ver, lo pueden ver tranquilamente. Obviamente que esto no lo voy a tomar, ¿sí? No lo voy a tomar porque obviamente que estamos hablando en otros términos, ¿sí? Y por último, ¿sí? Y acá terminamos, la evaluación de la función renal, ¿sí? ¿Cómo yo evalúo la función renal? ¿Sí? ¿Qué analizamos cuando analizamos la función renal? El volumen, las propiedades físicas y las propiedades químicas. El volumen, como ya les dije, de 1 a 2 litros en un adulto, ¿sí? Obviamente que hay factores que me van a modificar esa cantidad de litros de orina por día. ¿Cuáles son esos factores? La ingesta de líquido, la presión arterial, ¿sí? La osmolaridad de la sangre, la dieta, temperatura, ¿sí? Los diuréticos, como ya lo hablamos, el estado mental. Generalmente todo esto influye en el volumen diario. Puede ser más o puede ser menos, ¿sí? Esos son distintos cuando yo analizo la cantidad de orina y tengo que preguntar cómo está la presión, si toma líquidos, si ha tenido temperatura, si toma diurético, hago una evaluación de estado mental, ¿sí? No es solamente saber si el paciente orina 1 a 2 litros por día, hay que ver en qué contexto, ¿sí? El paciente orina esa cantidad. ¿Ah? Por eso es que hablamos de evaluación de la función renal. Antes, ¿sí? De ver cualquier estudio, tengo que ver todos estos factores, ¿sí? Luego, sigo evaluando, digo, el agua representa el 95%, o sea, del total de la orina, de esos 1 a 2 litros por día que la persona orina normalmente, el 95% es agua. Y el otro 5% son los electrolitos y sustancias exógenas como fármacos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, de la orina por día, esos 2 litros, supongamos, yo oriné 2 litros por día, el 95%, ¿sí? Es agua.
Lo demás son electrolitos y sustancias de desecho, ¿sí? En general, como bien aparecía aquí, ¿sí? Acá. En general está exenta de proteínas. La orina normal no debería tener proteínas, no debe tener proteínas. O sea, si yo hago un análisis de orina, no debería aparecer, como bien aparece acá. Proteínas, ¿sí? 2 gramos, se reabsorbe 1,9, se excreta 0,1. Nada. Básicamente es inexistente, ¿sí? La cantidad de proteínas, ¿sí? En general, esta está exenta de proteínas. Se degradan estas proteínas convirtiéndose en urea, ¿sí? En urea. Contiene creatinina, ¿sí? Y pequeñas cantidades de otras sustancias como ácidos grasos, pigmentos, enzimas y hormonas, ¿sí? Estos son los contenidos que tiene una orina normal. ¿Bien? Acá, lo que les he dejado a ustedes, como siempre trato de dejarle algo para que puedan también visualizarlo y cerrar el tema, las características de la orina normal. Cuando yo analizo, ¿sí? Los caracteres, ¿sí? Normales, las características de la orina, ¿qué es lo que veo? Volumen, color, turbidez, olor, pH y densidad, ¿sí? Y acá tienen explicado, como bien dice, volumen, 1 o 2 litros en 24 horas, ¿sí? El color, ¿qué color? Color amarillo o ámbar, ¿sí? Y acá te dice, pero puede variar con la concentración de la orina y la dieta. El color se debe a, y ahí le explica todo cuáles son los cambios que se producen en el color de la orina. Si yo la veo de tal color, ¿a qué se puede deber? ¿Sí? Bien, esto se los dejo para que lo lean, ¿sí? A modo de información y que ya se metan en el tema también, ¿sí? Absorban este contenido de la orina, que obviamente nosotros como enfermeros es muy importante que lo veamos. Y por otro lado, y de la mano, ¿sí? Va una prueba de sangre. Yo analicé la orina. Perfecto. Sé cómo es el color, la cantidad, los componentes, ¿sí? ¿Qué pasa si uno aumenta, si uno disminuye? Y por último, veo la prueba de sangre, ¿sí? Yo hago un análisis de sangre normal y voy a ver dos cosas, ¿sí? Dos pruebas de sangre pueden suministrar información acerca de la función renal, ¿sí? Acerca de la función renal. La urea es la primera, ¿sí? Urea en sangre, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo saco un análisis de sangre y veo, analizo en el resultado que me dice urea aumentada. O sea, está aumentado en cantidad, ¿sí? Está aumentado. ¿Qué me está diciendo este aumento de la urea en ese análisis de sangre? Me está diciendo que la tasa de filtración, ¿sí? Está disminuida, ¿sí? Está disminuida. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el riñón está entrando en una insuficiencia renal. Si yo tengo la urea aumentada en sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que la filtración que se produce en el glomérulo está disminuyendo. ¿Bien? ¿Apagamos el micrófono? Apaguen el micrófono, chicos. Chicos, el micrófono. Bien. Entonces, la urea en sangre, ¿sí? Me dice que el filtrado ha disminuido, ¿sí? Esto puede pasar cuando tenemos una enfermedad renal o una obstrucción de las vías urinarias, ¿sí? ¿Qué estrategias se le da a este paciente que tiene la urea aumentada en sangre? ¿Sí? Obviamente es limitar la ingesta de proteínas, ¿sí? Recuerden que las proteínas se degradaban para producir urea. O sea, se degradan las proteínas para producir urea. Pero si la urea está aumentada en mi sangre, yo tengo que disminuir la cantidad de ingesta de proteínas. ¿Y dónde encuentro las proteínas? Y principalmente en la carne, el pollo y el pescado, ¿sí? Son los 3 alimentos donde más cantidad de proteínas voy a obtener. Entonces yo tengo que disminuir, tengo que limitar esa ingesta para poder disminuir la urea, ¿sí?
Y por último, como bien les decía, la creatinina plasmática. Cuando yo saco un análisis de sangre, veo que la creatinina, ¿sí? Dice, en condiciones normales, la concentración se mantiene estable, ya que su excreción urinaria es equivalente a su eliminación en el músculo. O sea, yo trabajo los músculos, se elimina una cierta cantidad de creatinina, ¿sí? Y esto se va a eliminar, ¿sí? En el riñón. ¿Qué pasa? Un nivel de creatinina superior a esto suele indicar disfunción renal. Lo mismo pasa con la urea. Tenemos un alto nivel de creatinina, ¿sí? Y eso me indica una posible disfunción renal. Que con los otros síntomas, el otro análisis de orina, yo puedo complementar los dos estudios y ver si tengo o no una falla renal o una insuficiencia renal en el paciente. ¿Bien? Constituyentes anormales en la orina. Lo que no debe estar en la orina. No debe aparecer albúmina, glucosa, cuerpo cetónico, bilirrubina, eritrocito, ¿sí? Todo esto no debe estar. Y por último, chicos, los órganos, ¿sí? Del aparato urinario, cada estructura, ¿sí? Hoy día hablamos de los riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿sí? Está todo bien explicado acá, ¿sí? Que justamente ustedes pueden visualizar que dice, por ejemplo, uréter. Es un conducto de transporte que desplaza la orina desde los riñones a la vejiga. Listo. Eso es lo que me interesa que sepan con respecto a uréteres, a vejiga y a uretra. ¿Sí? Por eso acá tienen... ¿Cómo? Más que nada las funciones, dice usted. Exactamente. Exactamente. Sí. Exactamente. Y por último, la última diapositiva, ¿sí? Es la terminología que nosotros usamos. ¿Bien? Esta terminología, chicos, presten mucha atención, ¿sí? Puede que haya una pregunta de examen con esta terminología médica, que en realidad es terminología médica, pero también es terminología que nosotros usamos como enfermeros, ¿sí? Así que, principal atención acá. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Eso es todo. ¿Alguna duda, consulta, aporte? Si no, estamos bien. Recuerden que a partir de mañana puedo empezar a recibir algunas dudas que vayan teniendo y las vamos a ir respondiendo de a poco. Profe, eso le iba a preguntar con respecto a las dudas. ¿Por WhatsApp se las tenemos que hacer? Por WhatsApp al privado, no por el grupo porque se va a armar mucho lío. ¿Sí? A partir de mañana. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. De nada. Gracias, profe. Bueno, Gracias, hasta luego, profe. El martes que viene en el examen, ¿sí? Que tengan linda Bueno, semana. profe. Gracias. Chao, profesor.